les voy a hablar de la comida. Les voy a hablar de un evento, de una gran cena. La Biblia, a través de todos los libros que la componen, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra comida es una palabra importante, ¿eh? La comida es una bendición. A mí me gustaría poder llegar a pensionarme de tal manera que mi pensión me alcance para comer bien. Porque nos levantamos en la mañana, desayunamos y luego entre el desayuno y la comida normalmente estamos pensando, a lo mejor hasta en el subconsciente, que ahora que voy a comer, y luego después pasa la comida y luego ahora que voy a cenar. Entonces la comida es una palabra muy constante en nuestra mente y es una bendición el poder comer bien. A principio del siglo XX, la llantera Michelin lanzó al mercado una guía de viaje. Era un librito, y en ese librito había una sección de restaurantes, de lugares para comer. Y la editora de la guía de viaje, en este caso patrocinada por Michelin, le asignaba a los restaurantes que se publicitaban ahí estrellas. Entonces, una estrella en la guía Michelin significaba que si tú ibas en un viaje y pasabas por una ciudad, valía la pena hacer una parada al restaurante que te estaban recomendando. Si la guía Michelin te decía, este lugar es de 2 estrellas, valía la pena desviarte de tu viaje para ir a comer a ese lugar. No sé, supongamos que vas de México a San Luis Potosí, y con 2 estrellas el lugar, bueno, estás en Tequisquiapan o en Peña de Bernal, te desvías del camino para ir a ese lugar, vale la pena. Pero también había lugares, y hay lugares ahorita, porque esa guía sigue actualmente ahorita y es muy famosa, ya es como un certificado, ya no es tanto una guía, pero ya se certifica un restaurante en estrellas de Michelin. Es muy raro encontrar, inclusive de 1 estrella, 2 estrellas, es rarísimo, más de 3 estrellas. Pero cuando la categoría es de 3 estrellas, vale la pena viajar solamente a ese lugar y que tus vacaciones estén alrededor de esa visita a ese restaurante. O sea, ya no nada más es pararte o desviarte del camino, no. Vale la pena ir a ese lugar, volar a ese lugar, viajar a ese lugar, simplemente por ir a comer a ese lugar. Se habla que hay 135 restaurantes en el mundo con la categoría de 3 estrellas, y la mayoría están en Francia y en Japón. Entonces, en pocas palabras, vale la pena a lo mejor ir a París para ir a comer a ese lugar, y ya, uno puede ir a conocer la ciudad y los museos y todo, pero vale la pena ir a París solamente, según la guía, para ir a ese restaurante. Ahora que estuvimos en Navidad en Chihuahua no hay restaurantes ni de 1 estrella. Bueno, de hecho en México no hay restaurantes ni de 1 estrella. Ahorita creo actualmente en Michelin con 1 estrella no hay. Creo que hay 14 en Estados Unidos y ya de ahí en otros países. Pero bueno, fuimos a Chihuahua, y yo siempre que voy a Chihuahua, obviamente, vamos con mucha ilusión de ver a nuestras familias, pero enseguidita de ver a mis familias, yo traigo mi guía, mi trip culinario. O sea, yo cuando voy a Chihuahua, cuando vamos en el avión, yo estoy pensando y tengo 3 platillos que son de puesto, porque a mí me gustan mucho los puestos. Están los tacos de barbacoa de res, están las hamburguesas al carbón y el menudo. Entonces, ahora que fuimos a Chihuahua, finalmente pude convencer a mi esposa de ir a uno de esos 3, porque nunca quiere ir, me manda solo. Me dice, no, yo me voy a enfermar, tú si quieres ver. Si te quieres enfermar, pues enférmate tú, yo no me voy a enfermar. Entonces la convencí y sí le gustaron las hamburguesas al carbón.
Pero mi principal platillo, el preferido que tengo cuando voy a Chihuahua es la barbacoa de res. Entonces yo tenía dos opciones para ir a ese lugar, que era el 25 de diciembre o el 26, porque andábamos de viaje también ahí alrededor. Y dije, no, el 25 está cerrado. Entonces voy a ir el 26. Pues terminé yendo el 26. Resulta que sí abrieron el 25 y estaba cerrado cuando yo fui. Y para mí fue una mini tragedia, la verdad. Porque al otro día, el 27, volábamos de vuelta y dije, ya no alcancé. Entonces la comida es algo muy importante y es algo de bendición. Y hoy les voy a hablar de una gran cena. Una gran cena, la cual la preside alguien, el cual les quiero presentar. Es un señor, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y en la palabra nos habla una parábola, se llama la parábola de la gran cena. Y este lugar del cual les voy a hablar está en Lucas 14, del 16 al 24. Ahí dice, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las calles, por las plazas de la ciudad y trae acá a los pobres, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Jesús le gustaba hablar y enseñar a través de parábolas. En los evangelios podemos encontrar más de 30 parábolas de cómo Jesús le enseñaba a la gente verdades espirituales a través de narrativas, de historias. Una parábola es una narrativa, una breve narrativa de una verdad espiritual de una forma comparativa. Eso es una parábola. Y Jesús le hablaba mucho y le enseñaba mucho al pueblo a través de parábolas. Yo quiero que ahorita te imagines la parábola de la gran cena, a la cual Jesús no solamente le habló a los judíos, y no solamente también le habló a los gentiles en su tiempo, sino que hoy nos habla a ti y a mí. Y quiero que te imagines en el contexto original en el cual hablaba Jesús esta parábola. Es un contexto en el cual una gran cena significaba un banquete que regularmente duraba varios días. No era como ahora que son eventos y dices son 2, 3, 4 horas y vas, cenas, a lo mejor es una boda o un cumpleaños o una cena de gala y ya te vas a tu casa. No, ahí en ese momento, en ese contexto, normalmente los banquetes duraban varios días y eran de gran importancia. Entonces quiero que hoy te imagines, porque las parábolas no solamente están habladas por Jesús para la audiencia a la cual estaba él físicamente hablando. Claramente a través de su palabra se nos enseña que las parábolas son para aplicarlas a nuestra vida y son parábolas no de hace 2000 años, sino son parábolas actuales, las cuales tú y yo podemos aplicar hoy a nuestra realidad. Entonces quiero que te imagines hoy en tu realidad que hay un Señor que te invita a una cena real. Todos los detalles de la cena han estado meticulosamente planeados.
Los utensilios en las mesas están con medidas milimétricas, porque Dios es un Dios que le gustan los detalles. Sí, podemos ver en la palabra, en el Pentateuco, cómo se nos enseña que en el tabernáculo Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo se debía de construir, todos los detalles de los materiales, tanto de las cortinas como del atrio, como del lugar santo, del lugar santísimo, de los candelabros, y se habla con un detalle que te quedas sorprendido. Entonces, a Dios le gustan los detalles. Y esta cena, la cual hoy Dios nos habla y nos invita, es una cena en un evento donde está todo meticulosamente puesto, desde las cucharas, los tenedores, las copas, los platos. Estamos hablando de que tienes vajillas de plata y de oro, y ahí está tu lugar. Ahí está tu lugar. Ahí está tu nombre. En esas tarjetones que vemos en las bodas, ahí está tu nombre. Y Él lo preparó y Él lo planeó. Y no es ni siquiera, nosotros planeamos con el manual de Carreño de cómo comportarnos, pero también cómo servir un banquete. No, esto es algo de un nivel mucho más alto. La cantidad de comida que ya se compró está de acuerdo a los invitados y a las sillas del evento. No estamos hablando de cortes normales, estamos hablando de cortes guayú, de cortes Kobe, ya están añejados, y están añejados para ti, porque todo está meticulosamente planeado. Entonces aquí vemos cómo a la hora de la cena, el Señor, del cual nos habla Jesús aquí, envía a su siervo a que le recuerde a todos los convidados que ya está por empezar y que ya es hora de la cena. Lo cual a mí me dice que todos esos convidados a los cuales a lo mejor se les hizo la invitación uno o 2 meses antes, pues de alguna manera confirmaron o mínimo no dijeron que no. Pero en avanzada, el día de la fiesta, Dios, el Señor le dice a su siervo, ve y recuérdales que ya se vengan, aquí estamos. Ya está la música lista, ya están los meseros con smoking y ya está todo a punto de. El término de la carne está listo, como te gusta. Y les da un recordatorio. Yo cuando normalmente le hago fiestas, le hemos hecho fiestas a Andrés y a Victoria de cumpleaños, pues invitas a los invitados 1 o 2 semanas antes, pero un día antes pues les mandas un WhatsApp por si las dudas, para que no se les olvide. Porque a veces se nos olvidan, ¿verdad? Decimos que sí, luego, ay, híjole, no fui a la fiesta. Entonces, de alguna manera aquí, pues en la parábola nos dice, estaban whatsappeando, recordándole a la gente que ya estaba por comenzar, para que no se la fueran a perder. Y obviamente detrás de todo eso hay una inversión que el Señor de la fiesta había hecho, porque ya había comprado todo y ya había apartado todos los servicios, la carne, el puré de papa. No había frijoles porque era más caché, pero bueno, no sé, pero había muy buena comida y ya estaba todo apartado. Entonces, yo hoy te quiero hablar de que en esta parábola, detrás de esta fiesta a la cual este Señor quería invitar a sus invitados, y detrás de la fiesta que Dios te quiere invitar a ti, esta mañana hay una inversión. Hay una inversión. Ninguna cena, ninguna gran cena, ni ningún gran evento se hace sin fondos, sin una inversión. Alguien tiene que pagar un costo. Adán, a través de Adán nosotros se introdujo el pecado al hombre a través de Adán. Adán se equivocó, del único árbol que no tenía que comer, comió, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán come y a través de esa desobediencia entra el pecado al hombre. Y no solamente entra el pecado, sino entra una muerte espiritual y una muerte física. Nosotros ya no podemos vivir
eternamente. Nosotros tenemos humanamente 80, a lo mejor si somos suertudos, 90 años de vida. Pero aparte de esa muerte carnal que tenemos una muerte espiritual, porque a través del pecado, entonces perdemos esa reconciliación de Dios con el hombre. Nos apartamos de Dios porque el pecado está en medio y Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Entonces, cuando Adán comete ese error histórico, que fue Adán, no fue Eva, Adán le echó la culpa a Eva, pero pues la responsabilidad era de Adán. Entonces ahí se quiebra un principio y se establece un principio no solamente de pecado en el hombre, sino de muerte. Y cuando hablo de muerte, no nada más hablo de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Se establecen pecados y ahí hay un meeting entre Dios y Jesús, una junta de consejo, y en esa junta de consejo pues se plantea el problema y aquí dice, aquí falló el hombre, aquí falló Adán, necesitamos arreglar el asunto. Quiero que sepas que la venida de Jesús aquí a la tierra no se planeó ni 100, ni 200, ni 300 años antes de que Jesús muriera. Se planeó milenios antes. Ya estaba previsto, ya estaba planeado el que se arreglara la situación. De hecho, Dios manda a profetas para allanar el camino del Mesías, de aquel que vendría a morir por nuestros pecados. Y esos profetas, esos siervos que manda a recordarle a la gente de la fiesta, no fueron bien recibidos. Podemos ver la vida de profetas a través del Viejo Testamento, los cuales pues no eran, sí eran populares, pero no eran tan populares, porque normalmente daban palabra y era palabra dura, no era una palabra popular. Entonces la planeación se dio hasta que viene el Mesías, viene el Hijo de Dios, viene Jesús, y viene no solamente a morir por ti y por mí, sino que viene a abolir el principio de muerte, pero también el principio de pecado. ¿Tú cómo puedes abolir un principio de pecado en el hombre? No es como que nada más se quite y lleva. El pecado tiene una consecuencia y Dios es un Dios de justicia. Y esa consecuencia alguien la tiene que pagar. Esa deuda que a lo mejor nosotros podemos tener por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, alguien la tiene que pagar porque la naturaleza de Dios es justa. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Cristo? Pues no nada más viene a quitar el pecado se tiene que quitar de raíz y se quita a través de santidad. En 1 Juan 3:5 dices, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El único hombre que ha venido a esta tierra sin mancha, sin arrugas, sin pecado, se llama Jesucristo. Y vino y fue santo para abolir ese principio que tenía el hombre desde Adán de pecado. Y a través de Cristo y a través de su santidad nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados. Dice de hecho 2 Corintios 5:2, al que no conoció pecado, por nosotros, hablando de Dios, lo hizo pecado, Dios hizo a Cristo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Nosotros somos justificados por la santidad que vino a caminar Cristo por 33 años. Por 33 años se hizo hombre y fue santo. Y ese pecado, a través de esa santidad, podemos apropiarnos de esa santidad. Nosotros también, como les digo, no nada más fue el principio de pecado, fue un principio de muerte. Y cuando hablo de muerte, como les decía anteriormente, no nada más es una muerte espiritual, sino también una muerte física, pero Cristo vino no solo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados, sino que a través de esa muerte nos trae vida. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva no se refiere a cuando estemos en el cielo, en el paraíso o en las bodas del Cordero, allá arriba. No, se refiere que hoy tú puedes tener de tu corazón ríos de agua viva a través de Cristo. Entonces, Cristo nos ofrece sí una vida eterna
que contrarresta nuestra muerte carnal. O sea, esto no se acaba aquí. Pero aquí en la tierra nos ofrece una vida en abundancia, una vida espiritual, una relación con Él, la cual podemos tener a través de Cristo. Dice en Juan 14:6, y yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo nos reconcilia a través de su muerte y nos da vida aquí, hoy. Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, es una gran inversión. A través de la santidad de Jesús y su sacrificio, anula el pecado en nuestra vida. Y trae una vida espiritual y trae una vida eterna. Entonces no se trata de una inversión, una más de esas inversiones de las cuales escuchamos, no. Aquí la inversión es la sangre del mismo Hijo de Dios, de Cristo Jesús, en ti y en mí. ¿Para qué? Para que tengamos un asiento en la gran cena, el cual preside Él. Es la inversión universal, cósmica, o como la quieras ver, más grande de la historia que ha habido, y esa inversión se hizo por ti y por mí. Amén. Ahora bien, ya vimos que Jesús habla de una parábola. Ya vimos que hubo una inversión, o sea, el banquete no es gratis, igual alguien tuvo que invertir en él. Y ya vimos que cuando empezamos la predicación, les hablé de que era una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una breve narración de una verdad espiritual ilustrada de una forma comparativa. Ahora, ¿con qué está ilustrando aquí la palabra que estamos leyendo en Lucas 14? ¿Con qué está comparando esta parábola Jesús? En el versículo 15, un versículo antes del que yo les leí, de cómo empezamos todo lo que fue la explicación de la parábola, hay un hombre que está con Jesús. Y ese hombre que está con Jesús en ese momento dice al aire, y Jesús escucha, dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Después, al oír esto, Jesús lo escucha y dice su parábola. Entonces, ¿con qué estamos comparando esta cena? Esta historia simboliza la invitación a la gran cena en el futuro reino de Dios. En Apocalipsis 19:9, y ahorita no lo vamos a ver a detalle, pero sí se los voy a ejemplificar porque está referenciando Jesús esta parábola, este evento, se habla de las bodas del Cordero. Así como se nos habla en la Biblia acerca del paraíso, de la segunda venida, del rapto, del reino milenial, del reino eterno, del gran juicio, hay una santa cena, asemejada a una santa cena que se llaman las bodas del Cordero, y esas se van a celebrar en el cielo. No aquí en la tierra, van a ser ahí en el cielo. Entonces, tanto esta parábola como la del hijo pródigo, de que hay una fiesta, y luego también hay una parábola que se relaciona a las fiestas de las bodas, se relacionan y están ejemplificando y están comparando a las bodas del Cordero. ¿Sale? Como referencia. En estas bodas del Cordero, pues el Cordero es Cristo. Vemos en la Biblia cómo se nos habla del Cordero inmolado, que fue en la cruz, y que se nos habla a través de profecías. Es Cristo. Cristo es el esposo. Y la iglesia es la esposa. La iglesia no me refiero a las cuatro paredes, ni a la iglesia bautista, metodista, católica, presbiteriana. No me refiero a esas iglesias. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia está en tu corazón y está en mi corazón. A la iglesia se refiere a nosotros. Nosotros somos la novia, Él es el novio. Y esas bodas simbolizan un matrimonio eterno en los cielos. Y ahí están en Apocalipsis 19:9. El que guste leerlos, ahí los referenciamos. Pero no nos vamos a desviar del centro de la parábola que estamos hablando ahorita, pero sí quiero referenciarles a qué se relaciona y a qué se compara. Ahora, los asistentes de las bodas del Cordero
somos nosotros. ¿Y cuál es tu ticket de entrada? Bueno, tienes que reconocer al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Él pagó por tus pecados, por mis pecados, para darme vida, para vivificarme, no solamente aquí, sino en la eternidad. Entonces, el ticket de entrada es reconocer al Cordero, reconocer al novio. Porque si no conoces al novio, pues no puedes entrar. Porque tú eres la novia. Imagínate que te fueras a casar con alguien que no sabes. Yo creo que no he escuchado ninguna historia, yo al menos desde que soy niño, donde haya una novia esperando un novio que no conoce. Digo, a lo mejor sí hay, pero no es lo normal. Entonces tienes que reconocer al novio. ¿Cómo lo reconoces? Bueno, Cristo, gracias Señor por tu cruz. Gracias porque a través de tu sangre tú limpias mis pecados. Gracias porque cuando tú vienes vivificas mi espíritu y soy una nueva criatura. Ese es el ticket de entrada. Cada mensaje que se comparte aquí normalmente es un mensaje evangelístico. ¿Sale? Y ese mensaje evangelístico, cuando yo termino el mensaje, normalmente hago una oración, no para que la repitamos con nuestros labios nada más, sino con el corazón, para que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Si no estás segura, vuélvelo a hacer, porque al final del día, cuando dice la palabra que cuando tú realmente con un corazón contrito y humillado vienes a Dios, Él te recibe. Y cuando tú reconoces la sangre de Cristo en la cruz, tú eres salvo. Entonces esta oración que tú escuchas al final de mis mensajes, hazla de corazón, créela, porque es una realidad. Y ese es el ticket de entrada a las bodas. Cuando Jesús habla de esta gran cena, asemeja esta cena y la compara con las bodas del Cordero, y eso va a pasar. O sea, no es un cuento, no es una fábula, no es un mito, no, va a pasar. Allá cuando estemos con el Señor arriba. Y ese es el ticket de entrada, nuestro reconocimiento de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y por ende, hay un libro de la vida en el cual se nos habla en Apocalipsis, donde cada uno de los que esté en esas bodas va a estar apuntado. Es una lista que cuando tú llegas y quieres entrar, te dicen, a ver, ¿cómo se apellida? ¿Cómo te llamas? Y checan que estés ahí, así como cuando vas a una boda. Se llama el libro de la vida. Ese también después lo vamos a ver en Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de no poder entrar a esta boda, a esta gran boda, a este gran evento, el cual Dios nos hace la invitación hoy? ¿Quién? Dice el texto que ahorita les leí al principio, ¿sale? Que todos comenzaron a excusarse. Todos comenzaron a excusarse. Compré una hacienda y tengo que irla a ver. Compré 5 yuntas de bueyes y tengo que irlos a probar. Y la otra excusa fue, acabo de casarme. Entonces, pretextos siempre vamos a tener. Cuando yo invito aquí a la gente a Roca, el que vengas tú a Roca no te va a dar el boleto de entrada, ¿eh? Eso ya, que quede claro. Porque aquí somos un grupo de personas que tratamos de agradar a Dios y que tratamos de ser los siervos para irle a invitar a la gente a que vengan a la cena, a que se acerquen a Cristo, a que se acerquen a Dios, y los beneficios son muchos. No solamente son beneficios eternos, sino son beneficios hoy. Entonces, esa es nuestra función como siervos. Ciertamente el Espíritu Santo también se le puede asemejar al siervo aquí, pero nosotros como la iglesia tenemos la encomienda de ir a invitar a la gente. Entonces, invitamos a gente y no, hombre, pues pretextos de todo tipo, y está bien, porque al final pues nosotros hacemos nuestra chamba de invitar a la gente y pues Dios va a traer a su casa a los que quiera traer. Y repito, no asemejo a la iglesia ni a Roca o al lugar físico como lo de la gran boda. Estamos hablando aquí de la salvación de Cristo, del Rey, del Señor de señores. Nosotros somos embajadores. Pero bueno, compré una yunta de bueyes, compré
una hacienda, me acabo de casar, y los pretextos nunca se nos van a acabar, porque desde el principio Adán, cuando Dios le dijo, ¿por qué onda comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Qué le dijo Adán a Dios? Pues es que la esposa que me diste, ¿verdad? Me lo dio y pues yo me lo comí. Entonces, pretextos. Y luego la mujer también. Oye, ¿y luego Eva? Ah, no, pues es que a mí, pues es que me la dio la serpiente y me la comí. O sea, pretextos siempre va a haber. Pero al final del día las riquezas, los afanes, los placeres nos van a impedir acercarnos a Jesús. Eso está escrito y tenemos que luchar contra eso. El problema que tenían los invitados, el principal problema que tenían los invitados para excusarse y no ir a la cena, es que conocían acerca del Señor que la presidía o del Señor que la planeó, pero no habían tenido un encuentro real con Él. Esta parábola, la audiencia principal a la cual Cristo se refiere, cuando está diciéndoles que se excusaba a la gente, y le está haciendo hacia los judíos y hacia los religiosos de su tiempo. Dice en Juan 1, del 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, no es que Dios no haya venido por ti y que nada más haya venido por los judíos, no. O sea, Dios vino por todos, pero primeramente la invitación se le hizo a los judíos. Y el pueblo judío en su mayoría estaba representado por los líderes religiosos que se conocían de pe a pa el Pentateuco y todos los libros del Antiguo Testamento se los sabían de memoria. Eran buenísimos para saberse todos los detalles, pero lo principal, que era su corazón, estaba alejado de Dios. Entonces, cuando viene el Mesías, no lo reconocen. Al contrario, lo asemejan a una amenaza política, financiera que ellos pueden tener, porque, oye, pues todos estaban volcando sobre Jesús. ¿Y dónde iban a quedar ellos? Entonces, no es lo mismo saber todo de Dios y conocernos la Biblia de pe a pa si no tenemos un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, normalmente el primer fruto que puedes tener es que empiezas a amar a todos. Y entra un amor en ti y empiezas a ver a gente que ni conoces y le das un abrazo y lo quieres ayudar y hay algo especial. Algo especial se mueve dentro de ti y luego te hacen algo y perdonas inmediatamente. O sea, no te tardas semanas ni meses para guardar. No. A la primera perdonas. Porque el amor de Cristo está en ti, porque te encontraste con el Maestro, te encontraste con el Señor, te encontraste con el Rey. Entonces, los judíos a los cuales se les hace la invitación, que ponen pretextos, pues lamentablemente hay clones ahorita por todos lados. Aquí afuera, y yo me incluyo también, yo he estado ahí también. Tenemos pretexto para todo, para no acercarnos a Dios, porque empezamos a asemejar a Dios pues con la religión, con los líderes religiosos y confundimos. Decimos, no, pues es que no quiero nada con Dios porque mira, el sacerdote o el pastor o el líder aquel se equivocan y son unos, ni les digo para no ofender a nadie. Entonces dices, es que Dios no es el sacerdote, Dios no es el pastor, Dios es Dios. No, es que piden dinero. Pues digo, sí habrá manipuladores, ¿verdad? Aquí por lo pronto tenemos sobres y ni siquiera el nombre le tienes que poner si quieres ofrendar o diezmar. Que Dios te bendice porque ofrendas y diezmas y hace falta el dinero para expander su evangelio, sí. Pero yo creo que estamos suficientemente grandes para saber dónde se nos manipula y dónde no se nos manipula por el dinero. Y otros ponen pretextos de todo tipo. Les digo, yo
yo me voy a equivocar, entonces a mí me pueden poner de pretexto también, porque ustedes aquí me van a ver y luego de repente algo voy a hacer mal. Entonces yo espero que no sea ningún pretexto para ustedes para no acercarse al rey y no ir a la cena a la cual está invitando el rey el día de hoy. Otros dicen, no, es que ¿cómo es posible que Dios permita que sufra la gente? O sea, a todo le buscan para no acercarse a Dios. Y piensan que Dios es una lámpara de Aladino que les va a traer salud, que les va a traer trabajo, que les va a traer todo. Cuando Dios, discúlpenme, pero Dios no es un seguro multinivel. No es un seguro multinivel, ni es nuestro títere, ni Dios depende de nosotros. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo y que te invita hoy a la cena, pero no somos, no, Él no es nuestro títere, y Él dijo, esta vida no va a ser fácil, en esta vida vas a tener aflicción, en este mundo vas a tener aflicción, pero confiad, ten fe en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, recordemos y pongamos muy claramente que Dios no es un seguro, Dios no es un Aladino, Dios no te debe nada, Dios no está obligado a nada contigo, ¿sale? Y tenemos que darnos cuenta que detrás de esta perfección, detrás de esta creación, detrás de este universo tan perfecto, detrás de este cuerpo humano tan perfecto, hay un creador que puso una conciencia y hay un inventor. Y si no nos cae el 20 con eso, no es problema de Dios. No es problema de Dios. Entonces podemos poner todas las excusas que queramos para no acercarnos a Dios, pero ese es nuestro problema, no es el de Él. Él nos dio todo, nos puso la mesa servida, nos dio a su Hijo unigénito. Oigan, es que a veces somos ciegos y parece que vemos, pero no vemos realmente. Entonces, entre que la gente que me escucha en redes o los que estamos aquí pensamos si entramos o no entramos a la fiesta, aquí hoy Dios nos dice algo que no lo digo yo, más lo dice su palabra. Dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Le dijo el siervo, aún hay lugar, Señor. Bueno, aún hay lugar. Entonces ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar, para que mi casa se llene. El enfoque por el cual estamos aquí en la iglesia y el enfoque por el cual yo estoy aquí predicando y empezamos este ministerio, es porque Dios nos llamó a ir por los cojos, por los ciegos y por los pobres. Porque no queremos llevar una religión más, no queremos llevar una liturgia más, no queremos llevar nada más que a Cristo. Porque si hay una diferencia entre lo que te ofrece el mundo y lo que te ofrece la iglesia, no es nada más que Jesús y su sangre. Ese es el diferenciador, y ese diferenciador es el que nos da esa invitación y ese ticket de entrada a la gran cena. Sí, vamos a tener estudios bíblicos, vamos a profundizar en la palabra, vamos a cuidar las formas, pero créanme, ese no es el enfoque de Roca. Ese no es el enfoque de Roca. El enfoque de Roca es ir y llevar el amor de Cristo a los demás y presentarles a un Cristo vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y ese es nuestro llamado. A ir con las viudas, a ir con los guatemaltecos que no tienen ni una torta para comer en el crucero. Y sí, hay mucha ayuda social, sí, pero nosotros vamos a ayudarles y les vamos a llevar no solo alimento para que tengan comida 12 horas, sino para que tengan comida eterna. Porque detrás de esa ayuda hay alguien que se llama Jesucristo. No importa qué tan mal vestido estés,
No importa qué tan mal puedas oler. No importa qué tan malos modales tengas para una cena de etiqueta. Y no importa qué tan desahuciado espiritual puedas estar. Aún hay un lugar en la mesa del Rey. Aún hay lugar en la mesa del Rey. Y la entrada, para los que se sientan menos y digan, no, ya no. Imagínense un túnel anti-COVID, de esos que te llenan de spray por todos lados y según esto te desinfectan, que igual y dicen que no son muy efectivos, pero cuando tú entres a la cena no te preocupes por tu etiqueta y por tu vestimenta. Ocúpate en tu corazón, con que tengas un corazón de acuerdo a lo que Él quiere, sincero, contrito y humillado, vas. Y cuando vayas por el túnel antes de la fiesta, ¿sabes qué va a pasar? Se te van a ir lavando los pecados. Y esa brisa desinfectante, que es la sangre de Cristo, te va a ir limpiando de todo, y te va a dejar limpio. Y se te va a dar un vestido nuevo, y se te va a dar un anillo, y se te van a dar unas sandalias de primera calidad. Y a lo mejor yo sé que el camino ha sido duro, yo sé que a lo mejor el camino no ha sido fácil. Lo único que te digo es que si te sientes en dificultad, si te sientes que a lo mejor hay mucha oscuridad y vas en el valle, solo quiero decirte que al fondo hay una posada. Hay una casa con una luz prendida que se ve a lo lejos, sigue caminando a la casa. Es una posada. Y cuando llegues cerca de la puerta, no dudes y entra, no pases de largo, entra. Porque dentro de esa posada va a haber una gran mesa que va a tener tu nombre y va a haber un lugar ahí y una silla especial para ti. Y al fondo de esa posada y al fondo de esa mesa, tú vas a ver a alguien. La gente no te va a juzgar. Vas a ser bienvenido. Aunque no te sientas a lo mejor en el lugar indicado, ese es tu lugar. Y ahí al fondo va a estar el maestro, va a estar el Señor, va a estar aquel que planificó esa mesa. Y te va a decir algo que dice en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la gran cena, la cena del Señor. Te voy a pedir, Lucas, por favor, que me ayudes con un canto. Tanto era el deseo del Señor que les dijo, fuércenlos a entrar. ¿Sabes? Un día esa puerta se va a cerrar. Y aunque quieras entrar, no vas a poder entrar. Y lo que te estoy diciendo es bíblico. Así como en los días de Noé, que la gente se burlaba de Noé, y cuando vino el diluvio quiso entrar al arca, ya no se le permitió. Pero hoy las puertas están abiertas para todos, para el religioso, para el fariseo, para el pecador, para el asesino, para el iracundo, para el orgulloso, para el egoísta, para todos está abierta la puerta. El día de hoy no te estoy invitando a un lugar de una estrella.
donde vas y comes. Tampoco de dos, donde a lo mejor te desvías del camino para ir a comer a ese lugar. Ni siquiera te estoy invitando a un lugar de 3 estrellas, donde a lo mejor vas a un viaje a París para comer en ese lugar en el cual soñaste. No. El lugar al cual te invito hoy es un lugar donde no se compara a París para ir a un restaurante de 3 estrellas Michelin, sino que vale la pena invertir el viaje total de tu vida para poder llegar ahí y entrar ahí y cenar ahí. Invierte tu vida en Cristo. Invierte tu vida en Jesús, porque vale la pena. Yo he experimentado muchas cosas en mi vida y la mejor inversión, y no te lo digo por conveniencia, pero aun si lo quisieras ver como conveniencia, es entregarle tu vida a Jesús. No es que te comprometas con una religión ni un grupo religioso. Comprométete con Él y come. La comida costó muchísimo. Costó la sangre del Cordero de Jesús. Se quedó sin sangre en la cruz para hoy darte vida. Aprovéchala. Aprovéchala. No la dejes fuera. No la dejes fuera. No la deseches, porque va a ser uno de los más grandes, el más grande error de tu vida. Y hoy yo te invito a que cierres tus ojos y que le digas: Señor, Dios, aquí estoy. Gracias por tu sangre. Gracias porque un día moriste por mí en una cruz. Gracias porque un día resucitaste y hoy me reconcilias con el Padre. Porque esa sangre que derramaste por mí me da acceso no solamente a una vida espiritual hoy, sino una vida eterna mañana. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque un día quiero estar contigo celebrando esas bodas del Cordero, donde yo soy la novia, yo simbolizo a la novia y tú eres el novio. Trae a tu Espíritu Santo a mi vida y a mi corazón y dame una convicción en la cual yo estoy fundado. Que yo pueda tener esa convicción que estoy fundado en la roca. Y no en la roca de una iglesia, sino en la roca de Cristo. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.